Bienvenido a Creepy Stan. El día de hoy tenemos diferente tipo de historias relacionadas a un tópico que dejé de abordar en el canal, pero vaya que es escalofriante. Me refiero a experiencias aterradoras con figuras religiosas, ya sea vírgenes, cristos o santos, que aparentemente se mueven o se manifiestan de formas inusuales. Las vivencias con este tipo de fenómenos son de verdad raras, ya que nos dejan siempre esa duda. ¿Qué hay detrás de estas manifestaciones? ¿Será acaso algo bueno? ¿O por el contrario, algo maligno que quiere hacernos dudar de nuestra fe? El día de hoy puede que esa cuestión sea respondida. Antes de comenzar, me gustaría que dejaras tu like si es que te gusta esta clase de videos, pero sobre todo, si tú tienes alguna vivencia relacionada a este tema, puedes dejarme tu historia en los comentarios. Y ahora, sin más dilación, pasemos con las historias del día de hoy. John Málaga nos cuenta a través del grupo de Facebook su historia. No es mía, pero le pasó a mi papá. Mi abuela paterna había ido a un lugar llamado Santuario, que está en Otatitlán, y le compró a mi papá una figura de tamaño mediano de un Cristo negro. Y bueno, mis papás fueron a mi pueblo y ahí le entregaron la figura a mi padre, y su primera acción fue dejarlo en el cuarto de mi hermana, justo en la cama de ella. Mis padres posteriormente se durmieron en la sala, ya que había mucho calor. Entonces mi papá se despertó en la madrugada para ir al baño, que está al lado del cuarto de mi hermana. Justo cuando se dirigía a este, vio de reojo que alguien estaba sentado en la cama. Asegura que esa figura tenía el cabello largo, justo como la que le regalaron, y se quiso acercar, pero algo lo impedía. Él decía que no era miedo, pero algo le impedía hablarle y acercarse. Entonces pasó de largo al baño y de regreso, esa figura que había visto ya no estaba. Solo estaba la pequeña estatua del Cristo que le dieron. Y él hasta la fecha se ha preguntado qué hubiera pasado si se hubiera acercado al Cristo. Yael Zavala nos cuenta: Hola Stan, buenas noches. Tengo una anécdota. Cuando yo era niña, mi mamá me llevaba a una iglesia de la colonia Emiliano Zapata, primera sección, en Ecatepec, Estado de México. Un domingo vi que habían llevado dos santitos nuevos. Eran una Virgen María y un Cristo. Medían como 2 metros y en cuanto los vi me dieron mucho miedo. Su tamaño es lo que más me daba terror. En ese momento, mientras apreciaba las figuras, mi mamá me sentó junto a la Virgen y ese día era una misa en honor a mi hermano, que había fallecido hace 1 año. Él había fallecido de cáncer. Aquí tengo que decirte que yo estaba con mi prima, y no sé cómo ella voltea a ver a la Virgen y me dice: Mira, está triste la Virgen. Yo con miedo volteé a ver, y tenía su mirada muy melancólica. Miré a mi prima extrañada, y cuando me doy cuenta, mi mamá comenzó a llorar por mi hermanito. Al verla, mi prima y yo comenzamos a llorar. No sé cómo volteé a ver a la Virgen y estaba llorando. Me espanté y le dije a mi prima. Ella se sorprendió y me dijo que nos acercáramos para verificar que no estábamos viendo mal. Le hice caso y me acerqué. Así es, Stan. Estaba llorando. La Virgen tenía sus ojos llenos de lágrimas y sus mejillas yacían húmedas. No lo podíamos creer y fuimos a decirle a mi madre, y ella solo me limpió las lágrimas y me abrazó. Me dijo: Ay, hijita, sé que estás triste y por eso la Virgen también está triste. Pero ni siquiera volteó a verla, solo dirigió su mirada hacia el frente y fue como me calmé y solo me acerqué y le dije a la Virgen: Ya no llores, Virgencita, ya no estaré triste. Me volteé y me fui a sentar junto a mi mamá. En ese tiempo tenía como 6 años, y es algo que yo no he podido olvidar.
y de lo cual yo sé que no estoy loca, ya que lo vi junto a mi prima, y ella también lo recuerda. Aquí quiero agregar otra vivencia con una figura religiosa. Esto pasó hace 7 años. Yo estaba embarazada de mi niño. Tenía 4 meses de embarazo, y yo me puse muy grave. Todo el tiempo vomitaba. Hasta el agua la volvía. Me llevaron con 4 doctores y nadie supo cómo hacer que comiera, y sobre todo por mi bebé. Y es que llegó un momento en que estaba muy mal, tanto que mi peso antes era 60 kilogramos y para ese entonces ya pesaba 45. Imagínate cómo estaba Stan. Mi esposo solo me abrazaba y me decía que no me muriera, y es que tan mal estaba que parecía que iba a fallecer por deshidratación o hasta por desnutrición. Pues así estuve hasta que me llevó con un médico que se encuentra en San Agustín y él me logró mejorar. Y es que no sé cómo, pero cuando yo tenía 7 meses de embarazo, nos fuimos a vivir con mi mamá y al empacar mis cosas me doy cuenta que un Cristo que me regaló mi suegra estaba como morado. Ese Cristo mi suegra lo compró en Chalma y me lo regaló para que nos cuidara, a mis hijos y a mí, y sobre todo para que saliera bien con el parto. Pues lo noté y me dio mucho miedo. Él estaba en una cruz y solo la cara y sus piernas, hasta el estómago, estaban de color morado. Cuando vi a mi suegra, me dijo: «Ay, hija, creo que te están haciendo algo, y no es para nada algo bueno». Yo llevé el Cristo a la casa de mi madre, y cuando me alivié, se empezó a mejorar su color, pero aún así se quedó con un color verdoso, muy clarito, pero así se quedó. Pues dejé de hablarle a mi suegra, y sin quererlo, mi hijo lo tiró, y el Cristo se rompió. Solo me quedé con la cruz, la cual aún conservo, pero siento que él recogió lo malo que me hacían cuando estaba embarazada de mi hijo. Y es que siento que las figuras religiosas, al ser un vínculo con lo divino, al ser un vínculo con lo sagrado, pueden llegar a guardar toda clase de energías. Y es por eso que muchas de estas llegan a manifestarse con movimientos o incluso cuando hablan, así como lo he escuchado en diferentes relatos tuyos. Pero en mi caso, simplemente fue eso. Yo pienso que no es casualidad que se rompiera cuando me dejé de hablar con mi suegra. Sinceramente no sé qué pensar, Stan. Al principio creí que era mi ex, el cual me estaba encargando con la santa, ya que él es devoto de ella. La tiene hasta tatuada y tenía su altar. Por eso creí que era él, pero nunca supe quién fue en realidad, y gracias a Dios estamos bien todos. Bueno, Stan, esta es mi anécdota. No es muy terrorífica, pero son cosas que nunca imaginé vivir. Que tengas una excelente noche y un saludo a toda la comunidad y audiencia. Una suscriptora anónima nos cuenta su historia. Hola, buenos días, tardes o noches. No estoy segura si se trata de algo paranormal o que sea terrorífico. Hace varios meses, no recuerdo exactamente cuántos, mi madre y yo fuimos a una catedral para ver a una figura que era famosa y venerada por muchos peregrinos, por distintas razones, pero creo que es por los milagros que hacía. Cierto día me llegué a encontrar un video donde se veía dicha figura y ésta movía sus ojos hacia la persona que lo estaba grabando. Incluso uno de mis parientes me confirmó que esto era cierto, ya que ayudaba constantemente a esa iglesia. Se trataba de la figura de un Padre Jesús de Xalatzingo, en Veracruz. Mi madre es muy devota a él y en esos momentos ella quería ir a visitarlo. Hicimos el mismo recorrido que siempre hacíamos. Veíamos y nos persignábamos ante las figuras religiosas que nos topábamos. Cuando llegamos a una de las réplicas del Padre Jesús, hicimos una oración en silencio y de repente sentía como esa figura me parecía cada vez más real, sobre todo su rostro. Incluso parecía que se estaba acercando a nosotras. Sentí muchísimo miedo, pero al mismo tiempo sentía algo más que no puedo describirlo. Quería retroceder, pero por alguna razón no podía. Cuando terminamos de rezar, fuimos a ver las demás figuras restantes y nos salimos de la catedral. En el camino le conté a mi madre lo que pasó, pero no le dije que sentí miedo
y ella me dijo que sintió lo mismo, pero en lugar de sentirse asustada, sintió todo lo contrario, o eso me pareció entender. Yo puedo creer que eso le sucediera a ella debido a que es una buena persona, pero no me explico por qué me ha sucedido lo mismo, y que, más bien al contrario, sintiera miedo. Siento que hay algo por demás oscuro detrás de ese sentimiento. Y bueno, esta es mi historia, y te agradezco que la hayas leído. Vainilla nos cuenta su historia que él decidió titular El Querubín. Hola Stan, vi tu video acerca de el Cristo que camina en Semana Santa. Muy buen video, y tengo una historia relacionada, o al menos de algo parecido. Verás, una tía mía solía ser muy católica, pero por lo que estoy por contar, dejó de serlo. Pues bien, ella era muy entregada a la religión. Tenía en su casa varias figuras religiosas de yeso, así como pinturas y objetos varios. En una época, ella estuvo atravesando por problemas, y en su casa dice que había un aire extraño y un ambiente pesado, al igual como sucesos paranormales. Pues bien, en una ocasión, ella comenzó a sentir una incomodidad tremenda al ver las figuras religiosas. También ver de vez en cuando cómo cambiaban de posiciones o expresiones. Entonces, ella optó por regalar una de esas figuras. En específico, era la figura de un pequeño querubín. Lo regaló en una sección de departamentos. Esa misma noche nos contó que soñó que se encontraba en esa misma calle de los departamentos, en la banqueta, pero de noche y con un solo poste de luz encendido en toda la calle. Ella en el sueño comenzó a caminar hacia el poste de luz, y mientras lo hacía, notó que algo caminaba hacia la misma dirección que ella, solo que al otro extremo de la calle. Siguió caminando, pero notó que aquella cosa caminaba de forma rara. Más específicamente parecía caminar como si tuviera ambas piernas unidas. Era de aspecto demasiado alto y en general un cuerpo deforme. Caminaba tambaleándose. Ella en el sueño, aún con miedo, siguió el camino. En el punto donde ella y esa cosa cruzaron camino, vio de reojo el rostro de esa cosa, y al mirarlo, se dio cuenta que la cara de este era el mismo del querubín que regaló en aquella calle. Después de ese sueño, ella se deshizo de cualquier cosa o figura religiosa que tenía, y a partir de eso las cosas extrañas y el ambiente pesado desapareció. Actualmente mi tía ya no tiene figuras de índole religioso, solo una Biblia. Ella cree mucho en Dios aún, pero ya no es parte de la religión católica. Laura nos cuenta su historia. Hola Stan, te mando saludos desde San Luis Potosí. Mi esposo y yo amamos tu canal, sobre todo cuando cuentas anécdotas del público. Vimos tu video de hoy y quisiera compartirte algo que nos pasó a mí y a mi marido hace un año en la presa de Mexquitic, en San Luis. Prácticamente tú serías la segunda persona que conoce la historia, ya que por lo ocurrido hemos tenido pena y vergüenza de contarlo a nuestros conocidos. Y te juro, por la memoria de mi padre, que esta ha sido la experiencia más horrible que he vivido. Verás, hace un año, en el mes de febrero, mi marido y yo hicimos un viaje previo a nuestra boda. Somos, o éramos, amantes del buceo. Esto de exploración en presas y lagos. Y por una prima de mi marido que vive cerca de la presa, nos enteramos que había una iglesia hundida. Y como a nosotros nos encantaba explorar lugares hundidos, decidimos bucear ahí. Esa mañana del 12 de febrero, un lugareño se nos acercó a contarnos que al parecer aún se podía ver el Cristo de la iglesia. Pero el Señor nos dijo algo. Nos comentó que si íbamos a ir, teníamos que rezar antes. Y sobre todo pedirle permiso al Cristo de la iglesia, si es que queríamos tomarnos fotos ahí. Mi marido, que es un tanto escéptico, no le hizo mucho caso a esto.
Una vez que nuestra lancha se encontraba arriba de la iglesia hundida, yo empecé a rezar. Sin embargo, mi marido no lo hizo y se limitó solo a ponerse el equipo. Una vez que hicimos la inmersión, todo iba normal, hasta que el tanque de oxígeno de mi marido empezó a actuar un tanto extraño. Sus niveles de oxígeno variaron de formas muy erráticas. Yo le dije que si esto continuaba, tendríamos que subir de nuevo, pero le insistía en que todo estaba normal. No sé si tú alguna vez hayas buceado, pero es común que debajo del agua casi no escuches cosas. Pero para sorpresa mía y de él, alcanzamos a oír un golpe muy fuerte, cercano a nosotros. A mí me dio mucho miedo. Sin embargo, mi marido me tranquilizó y yo proseguí con el descenso. Empezamos a descender por el campanario de la iglesia y de la nada, la temperatura empezó a descender estrepitosamente. Debido a que estábamos nadando en un mes frío, no lo tomamos en cuenta como algo fuera de lo normal. Entramos a la iglesia y sorpresivamente aún conservaba sus bancos cerca de la parte del atrio. Y ahí encontramos al Cristo, el cual, para sorpresa nuestra, sí se encontraba casi en medio de la iglesia. Mi marido intentó tomarse fotos al lado de este. Sin embargo, por alguna extraña razón, su cámara tomaba las fotos como blancas, como si estuvieran sobreexpuestas, algo que no tenía sentido alguno. Yo me acerqué a mi esposo y le dije que mejor regresáramos a la superficie. Empecé a sentirme muy rara, un tanto mareada, y empecé a ver como borroso. Mi pareja se me acercó y me dijo que quizá estaba sufriendo de descompresión, porque descendimos bastante rápido. Me abrazó y después de eso, intentamos ver en qué estaba fallando la cámara para que las fotos salieran blancas. De repente, mi marido sintió como si alguien le hubiera golpeado en la espalda. ¿Por qué me pegas?, me dijo, y yo me quedé paralizada, pues yo no había hecho tal cosa. Si estoy prácticamente al lado tuyo, ¿cómo te voy a pegar? De repente, los dos oímos muy fuerte una voz rasposa decirnos: ¡lárguense! Mi marido y yo comenzamos a nadar hacia arriba, y luego de oír eso, yo ya me encontraba casi en el campanario, pero mi esposo no, y se empezó a agitar el agua. Cuando yo me volteo, veo como este viejo Cristo de madera tenía a mi marido agarrado del brazo y no lo quería soltar. Al ver la escena, yo estaba alteradísima, y te juro por mi padre que esa figura estaba sonriendo mientras retenía a mi marido. Me acerqué a mi esposo, lo jalé como pude de las aletas hasta que logré zafarlo de aquel Cristo. Nadamos lo más rápido que pudimos y conseguimos llegar a nuestra barca. Por el forcejeo y el terror de la experiencia, perdimos nuestra cámara al fondo de la iglesia. Como pudimos, llegamos a la orilla, pues el motor de la lancha se averió y con nuestros brazos intentamos impulsarnos a la orilla. Al día siguiente le contamos a la prima de mi marido lo ocurrido. Entonces ella nos comentó que 3 años antes, un joven de 22 años se había ahogado en circunstancias misteriosas. Yo no pude oírla decirnos eso y rompí en llanto. Desde entonces, no hemos vuelto a bucear, y quién sabe si regresemos a hacerlo. Si pones la anécdota o no, lo entenderé, pero solo quisiera que, si puedes, dile a tus conocidos o audiencia que por lo que más quieran, no vayan a bucear en este lugar. Muchas gracias por leerme y espero que a nadie le toque vivir lo que nosotros experimentamos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias relacionadas al fenómeno de figuras religiosas moviéndose. Este fenómeno, vaya que causa mucha intriga y sobre todo terror en los más creyentes. Y es que este tipo de manifestaciones le han pasado a muchas personas. Dime, ¿tú eres alguna de ellas? Si es así, no dudes en enviarme tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte tu historia
con toda la comunidad. Ya se acerca Semana Santa, es así que si tienes alguna historia extraña o aterradora acontecido en esta semana, por favor, también envíala. Recuerda seguirme a través de redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Regularmente estaré haciendo lives ahí, donde podrás contarme tu anécdota paranormal. También sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. Parte de la música del video es de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete al canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.